para hablar un poco más sobre el tema, estamos en comunicación con Gustavo Franquet. Él es uno de los abogados de Facundo Molares. Por supuesto, Gustavo, te agradecemos por esta comunicación. Quiero pedirte en principio que hagas un balance de la jornada de hoy, tanto del proceso judicial como de las actividades que reclaman en defensa de Facundo. La jornada de hoy comenzó el juicio, fue la primera audiencia, son 6 audiencias en total entre esta semana y la próxima. Fue un comienzo realmente vergonzoso, no por el juicio en sí de Facundo, sino por el hecho de que a partir de la pandemia se ha hecho absolutamente normal la realización de audiencias por videoconferencia, y entonces la audiencia de hoy, obviamente por videoconferencia, con el juez en Esquel, con la fiscalía en Esquel, con la presencia de funcionarios de la Fiscalía Nacional en Buenos Aires, y con nosotros, Facundo y sus defensores en la cárcel de Seiza. Bueno, cuando llegó el momento de comenzar la audiencia, ya habíamos tenido algunos inconvenientes en lo previo, cuando fuimos a hablar con Facundo en los días previos, y resulta que tuvimos que presentar un escrito en el juzgado porque no eran condiciones razonables. No pudimos hablar con Facundo en privado, tuvimos que hablar con Facundo a través de una reja y con una ventanita, con dificultades para comunicarnos con él, y obviamente con ningún tipo de intimidad, que es lo que corresponde en un caso de una defensa penal. La intimidad entre el imputado, o en este caso el requerido, y sus defensores para lo que sea, para su defensa. Es una condición de su defensa. Y además, bueno, no podíamos entrar a los teléfonos, una serie de cuestiones. Hicimos ese planteo, el juez envió un pedido al Servicio Penitenciario Federal. Recordemos que el Servicio Penitenciario Federal depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y de hecho ya hemos tenido en este proceso varios problemas al respecto, porque además de que siempre se lo trasladó de un lado a otro por decisión del Servicio Penitenciario Federal, aduciendo razones de seguridad, y nunca, eso no es decisión del Poder Judicial, sino del Ministerio de Justicia. Sin previo aviso, se lo trasladó de Esquel, donde estaba su familia, a Rawson, donde por una cuestión de seguridad, donde por supuesto las condiciones no eran las mejores, ni mucho menos, porque estaba aislado en Rawson, en el sentido de que no había ningún familiar. Los abogados estábamos en Buenos Aires. Después finalmente decidieron trasladarlo también en su momento a Seiza, lo cual ya obviamente que era mucho mejor, pero nosotros hemos hecho requerimientos, incluso de pedido de libertad, por la cuestión de salud de Facundo. Todo es muy conocido que Facundo es un paciente de alto riesgo, que ha tenido problemas de salud en su momento en Bolivia muy, muy graves, ha estado al borde de la muerte por cuestiones de cardíacas y cuestiones renales, y bueno, el Servicio Penitenciario manifestó que ellos perfectamente pueden hacerse cargo de esos problemas, bueno, una serie de cuestiones así. Lo concreto es que hoy fuimos a iniciar a la primera audiencia. Nos encontramos, primero estaba el problema de que decían no haber recibido la orden del juzgado de permitirnos entrar con nuestra computadora, con nuestro teléfono. Después finalmente eso fue así. Entonces entramos con nuestro teléfono, nuestra computadora al penal. El problema es cuando llegamos al lugar donde íbamos a desarrollar nuestras actividades, nuestro trabajo, la defensa, nos encontramos que era una celda
donde además estuvimos encerrados con Facundo, en la cual había una de esas sillas de sala de espera, 3 sillas juntas, frente a un monitor mediano, digamos, y en ese monitor no se escuchaba nada, nosotros no podíamos, era un monitor que no funcionaba al tacto, con lo cual nosotros no podíamos, por ejemplo, manejar el micrófono para ver cuándo hablábamos o cuándo no hablábamos, sino que lo hacían o el juzgado o el servicio penitenciario. Pero además no había señal telefónica y tampoco había internet, wifi, ni siquiera había un enchufe donde enchufar nuestra computadora. Así que la primera parte del juicio transcurrió la lectura del pedido de Colombia, transcurrió, la verdad, en condiciones pésimas porque no se entendía nada de lo que se hablaba. Yo además tengo problemas auditivos, la verdad que no se entendía el sonido, insisto, pésimo. Me acerqué a la pantalla tratando de escuchar. Cuando queríamos hablar teníamos que hacer señas o si no ir a golpear la reja para que alguien se diera cuenta que tenía que habilitarnos el micrófono, Gustavo, etcétera, etcétera. te quiero preguntar por una de las cuestiones que mencionabas, que creo que es uno de los ejes claves, y es por la salud de Facundo. Te quiero preguntar cómo se encuentra actualmente de salud. No, Facundo en principio no es que él está en condiciones de salud en este momento malas, ni lo ha estado en todo este tiempo. El problema de Facundo es que tiene una seria afección cardíaca, es un paciente de riesgo. Cualquier problema, en realidad él estaba haciéndose estudios antes de ser detenido para que en principio indicaban que debería someterse a una operación quirúrgica, cardiovascular. Porque el problema que tiene él es que por un problema que tiene en el corazón no se le oxigena bien la sangre y eso le provoca problemas respiratorios. Eso quedó todo trunco. Hemos tenido en su momento, con respecto a un habeas corpus que se presentó, una audiencia con el servicio penitenciario, donde el médico del servicio penitenciario de Rawson dijo que primero él dijo que para ellos no hacía falta operarlo, al contrario de lo que dicen los médicos del Hospital Posadas, que son sus médicos de cabecera, y además dijo que iba a estar más seguro en la cárcel que en la calle, porque si tenía algún problema cardíaco relacionado con su enfermedad, ellos lo atendían rápidamente, y en cambio si estaba en la calle iban a tardar en atenderlo, ese tipo de argumentación. Hemos tenido algunos problemas con respecto al acceso a los medicamentos, al principio, cuando fue detenido, el servicio penitenciario no cumplió con entregarle los medicamentos, pero el problema fundamental es que él es un paciente de alto riesgo y nosotros estamos seguros, Sin y duda. desgraciadamente esperamos no tener que verificarlo nunca, pero estamos seguros que si tiene algún problema serio realmente no es el lugar adecuado, y además también, por supuesto, según los médicos del Hospital Posadas, la permanencia de él sin la atención adecuada, que es la que no tiene, no es algo que realmente sea recomendable y que a la larga puede repercutir muy negativamente sobre su salud. Te pido que le escuches a las personas que están mirando por qué es importante que Facundo no sea extraditado. Bueno, sí. Yo, obviamente te conté la primera parte de la pregunta anterior, donde te contaba los problemas que tuvimos hoy. Después nos conectaron precariamente a internet y declaró el papá de Facundo, que fue el único testigo que declaró hoy. Mañana hay otro testigo que declara. La cuestión es la siguiente. En primer lugar, es por una cuestión elemental, la nuestra decisión de Facundo. Facundo es militante internacionalista, que en su momento fue militante de la FARC. La FARC, en un determinado momento, hizo un proceso primero de paz y después un acuerdo de paz con el Estado colombiano. El acuerdo de paz significa una amnistía para los militantes de la FARC. Se creó una jurisdicción especial para juzgar
todos los delitos que se puedan ser imputados a los militantes de la FARC y otros y funcionarios del Estado durante el conflicto hasta la firma del Tratado de Paz en fines de 2016. Y entonces eso significa concretamente que ningún militante de la FARC está detenido, sacando, es cierto, porque el gobierno colombiano no ha cumplido con promulgar las leyes de amnistía para las personas que ya estaban presas condenadas. No se cumplió, ¿no? De verdad que no desconozco las circunstancias, desconozco también cómo ha reaccionado la antigua FARC respecto a ese incumplimiento, pero lo concreto es que del resto, digamos, no fue nadie detenido después del proceso de paz. Incluso la jefatura de la FARC han sido imputadas por delitos muy graves, que es lo que estaba establecido, y tampoco están detenidas. La mayor parte ya ha sido de la militancia de la FARC ha sido amnistiada por muchos delitos, simplemente por ley, y por muchos otros delitos por la jurisdicción especial. Y seguramente si Facundo estuviera en Colombia estaría libre, pero siempre y cuando estuviera bajo la jurisdicción de la Jurisdicción Especial para la Paz, justamente. El problema es que aparece la Fiscalía General de Colombia y dice, nosotros vamos a acusarlo porque él no estaba bajo la jurisdicción de la JEP, como se le dice, ni va a estar, porque en realidad lo que sucede es primero que él no está en los listados que entregó la FARC y además él no se acogió al proceso de paz. Entonces resulta que justamente se da el caso de que Facundo Molares sería una persona perseguida por los delitos de aquel momento y que las personas que estaban a su lado y que eventualmente pueden ser acusadas por los mismos delitos están absolutamente libres. ¿Por qué Facundo? ¿En qué se sostiene esa acusación? Como dijimos, porque ellos dicen a él no le corresponde la jurisdicción de la especial, de la JEP. Sí, igual es como Facundo en realidad marcados, hay estuvo muchas casi un año denuncias de que se incumplimientos organizó por parte del un Estado campamento de colombiano movilización. de estos acuerdos de paz firmados. Te pido, por último, te pido si podés ser breve, que nos cuentes, para finalizar, cómo continúa el proceso judicial. El proceso judicial tiene 5 audiencias más, hay testigos mañana y el lunes próximo, y después a partir del miércoles próximo, miércoles, jueves y viernes, se hacen los alegatos y el fallo del juez. Nosotros creemos que, para terminar, que Facundo no tiene que ser extraditado y y ejercemos la defensa en varios aspectos. En primer lugar, decimos que la Fiscalía y los juzgados del Fuero Penal Común de Colombia no tienen competencia para tratar este tipo de delitos, sino que es una competencia de otro organismo que es la JEP, por lo tanto no pueden pedir la extradición esa gente que la pidió, esos juzgados y fiscalías que la pidieron. Decimos en segundo lugar que los delitos que se le imputan a Facundo son claramente políticos, de hecho es reconocido en Colombia que todos esos son reconocidos como delitos políticos, los que se cometieron durante el marco del conflicto interno de Colombia hasta el año 2016, y que eso hace que no se pueda extraditar porque los delitos políticos no corresponde extraditar. Y en tercer lugar está la cuestión humanitaria que vos mencionaste, y es el hecho de que después del proceso de paz, los desmovilizados de la FARC han sido asesinados, ejecutados, más de 200, y que recientemente la Corte Constitucional de Colombia dijo que existe un estado de cosas inconstitucional en Colombia, estructural, por la ejecución por parte impune de cientos de movilizados. Y que eso es un problema estructural y que es un problema del Estado y que no es un problema aislado ni accidental. Entonces, está claro que extraditar al ciudadano argentino Facundo Molares a Colombia significa que él va a correr un altísimo riesgo de ser ejecutado. Y además la verdad es que se ha dicho en los medios de comunicación de Colombia que la verdad que lo que está por atrás de esto no es lo que pasó en el año 2009 y 2010, los delitos que se le imputan a él
que fueron, insisto, en el marco del conflicto y la pertenencia de la FARC, sino que en realidad se sospecha que él podría tener relación con las disidencias de la FARC, y ese es el motivo por el cual lo persiguen, ese es el motivo por el cual lo quieren llevar a Colombia, porque evidentemente de llevárselo a Colombia lo van a terminar ejecutando.